estupenda, porque nos ha permitido, pues, une como un único movimiento en todo el mundo. Mm, es decir, hay recogido de manera imperfecta, pero recogido en ideas fundamentales, tenemos lo que constituye la identidad del movimiento. ¿De dónde viene esa identidad? ¿Cómo se configura? Pues miren, se configuran a lo largo de la historia. Esa serie de rasgos y características van surgiendo a lo largo que se va a lo largo de que el movimiento se vaya desarrollando en la historia. De manera que desde sus inicios hay una serie de rasgos que parecen que configuran lo esencial de este movimiento y que después, al ir extendiéndose, al difundiéndose por todo el mundo, se consolidan, se perfilan, se asientan, se comparten y nos dan la foto de lo que hoy es el movimiento de cursillo. ¿De dónde provienen esos rasgos fundamentales? Si quisiéramos decir, bueno, ¿qué es lo que eh, da realmente la identidad al movimiento? Pues tendríamos que poner que el punto de partida es el carisma del movimiento. Es decir, una inspiración del espíritu que es acogida por una serie de personas, ya conocen la historia, en Mallorca, en el marco de la Acción Católica, en los años 40, que se sienten movidos por el espíritu para dar respuesta a una realidad que se estaba percibiendo en la sociedad y en el mundo. Un don del espíritu, y ese don del espíritu es una gracia que se concede para vivir la vida cristiana de una determinada manera al servicio de los demás. Recuerden que eso es un rasgo de todos los carismas. Los carismas se nos dan para que podamos servir a los demás, para que podamos construir la iglesia, para que podamos transformar el mundo hacia un mundo mejor. De ahí surge, eso es el carisma de Cursillo, un don, una gracia del espíritu que se le da a unas personas para que puedan vivir su vida cristiana
al servicio de los demás, al servicio de la Iglesia y al servicio del mundo. Entonces, el carisma es el núcleo central de la identidad del movimiento. Ahora bien, hay que entender que el carisma no es algo que queda así en abstracto, sino el carisma es una inspiración que en las personas que lo reciben configura una mentalidad. El carisma configura una mentalidad. Es la palabra que hemos escogido en el movimiento de cursillos para definir Recording in progress. esa actuación del Espíritu Santo en las personas. Nos hace entender la vida cristiana de una determinada manera, nos hace entender, nos hace tener una mentalidad. Podríamos decir, nos hace tener también una espiritualidad, una forma de vivir según el Espíritu. El carisma configura una mentalidad y una espiritualidad. Por tanto, la identidad del movimiento está también vinculada a la mentalidad. Y la mentalidad que se vive de forma individual también nos agrupa, nos reúne en la realidad eclesial que es el movimiento de cursillo. O sea, nosotros decimos el carisma configura una mentalidad y da origen a un movimiento de iglesia. Es decir, en el movimiento de iglesia, que es el movimiento de cursillo, se ven unos rasgos que vienen derivados de la mentalidad y del carisma. Entonces, somos un movimiento eclesial y pienso que esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de nuestra mentalidad. El movimiento de cursillo no es un grupo de amigos o no es solo un grupo de amigos. La amistad es muy importante en el movimiento de cursillo. El que en todo el movimiento de cursillo se desarrolle en el clima de la amistad es muy importante, pero no somos solamente un grupo de amigos. Somos una realidad de iglesia, somos un movimiento eclesial. Y eso significa que somos iglesia. Antes que movimiento, somos iglesia. Antes que cursillistas, somos cristianos. Entonces, eso también configura nuestra identidad. Y somos dentro de la iglesia un movimiento que tiene su propia finalidad, su propio método, y sus propias estructuras. De manera que en todo eso, en el carisma, en la mentalidad, en el movimiento de iglesia que somos, en la finalidad del movimiento, en su estrategia y en su método y en sus estructuras de servicio, está el movimiento. Y creo que es importante entender este concepto. O sea, la identidad del movimiento afecta a todas las dimensiones del movimiento, desde el carisma hasta la mentalidad, hasta las estructuras, hasta es decir, el hecho de que nosotros seamos un movimiento y no una asociación, un movimiento nos permite único, luego se hace realidad. De distintas maneras, en distintas, entender qué es la identidad y de dónde proceden los rasgos esenciales de la identidad del movimiento de cursillo, sabiendo que lo central es que proviene del carisma y que el carisma es el que va a configurar una mentalidad, va a dar origen a un movimiento y ese movimiento tiene una finalidad propia que es el posibilitar que haya personas que se encuentren con el Señor, una una finalidad evangelizadora, y hay un método peculiar, que son también importantes en la identidad del movimiento, y que tiene un grupo humano que se configuran unas estructuras que también son parte importante. Bien, ¿cómo podríamos definir los rasgos esenciales de la identidad del movimiento? Pues, bueno, podríamos decir, pues, podríamos definirlo repasando los distintos capítulos de ideas fundamentales y extrayendo de ellos los aspectos esenciales que configuran el movimiento. Correcto. Yo les voy a hacer otra propuesta ligeramente diferente, evidentemente basada, pero una propuesta que a mí me resulta fácilmente comprensible, sencilla para tener una idea clara de esa identidad.
Entonces, el 4-3, como jugaba el Barcelona en sus buenos vueltos unos a otros, de manera que hay unos rasgos esenciales de nuestra identidad, que sería el núcleo central, tres características muy importantes para entender aquello que nos configura y que nos identifica como movimiento. Ya los digo, un modelo, una propuesta 3-4-3. El núcleo, la base central de nuestra identidad sería una triada, un núcleo básico en tres dimensiones. La primera, el rasgo esencial de nuestra identidad, lo primero y lo más importante de la identidad del movimiento de cursillo es Dios, es Cristo, es la experiencia de la experiencia del encuentro con el Señor. Esto puede parecer algo muy simple o muy básico. Pues vamos, hemos dicho que somos cristianos, que somos iglesia, pues claro, lo normal es que Dios esté por ahí. Mire, no podemos de ninguna manera darlo por asumido, por conocido, porque creo que nos puede ocurrir, en mi experiencia nos ocurre, que podemos estar implicados en las cosas de Dios sin Dios, que podemos creer estar trabajando por Dios, pero sin Dios. Y esto no es algo que me inventé yo, esto es una frase del Benedicto, el Papa Benedicto XVI, a unos obispos en Suiza. Estar en cosas de Dios, pero sin Dios. Estar trabajando en el movimiento de cursillo, pero sin que en el centro de nuestro trabajo, de nuestra actividad, de nuestro quehacer, esté la experiencia personal de Dios. Y eso creo que es lo primero de nuestra identidad. Es nuestra identidad cristiana. El Papa Francisco en la Ultrella Europea de hace unos años nos decía, para ayudar a los demás a crecer en la fe, realizando un itinerario de acercamiento al Señor, es preciso experimentar personalmente la bondad y la ternura de Dios. Esta experiencia es el inicio de vuestro camino. O sea, la experiencia de que en nuestro movimiento podemos experimentar la presencia de Dios, podemos experimentar la amistad de Cristo, podemos experimentar la vida del Espíritu. Y esto muchas veces decimos, nuestro movimiento tiene un carácter cristocéntrico. Pues hermano, que nuestro movimiento tenga un carácter cristocéntrico quiere decir que Cristo tiene que estar en el centro de toda nuestra vida, de toda nuestra identidad, de toda nuestra actividad, de todo nuestro hacer y de nuestro quehacer. En el centro de nuestras escuelas, en el centro de nuestros grupos, en el centro de nuestras ultrellas, de nuestro cursillo, de todo. Dios en el centro. Y entender que la primera dimensión de nuestra vida como cursillistas y como dirigentes del movimiento cursillo es la santidad. Es la santidad, es el ser amigos del Señor, es el vivir desde Él. Y eso es vivir lo fundamental cristiano, la experiencia personal del amor de Dios. Por lo tanto, lo primero de nuestra identidad, la experiencia de Dios. Lo segundo, muy ligado a esto, pues la experiencia de Dios a nivel personal nos lleva a ir a compartir esa experiencia con otros. Es el carácter misionero, evangelizador, querigmático de nuestro movimiento. Y ese es un segundo rasgo fundamental. Somos un movimiento en el que es esencial la disposición de ir a los demás, de salir a compartir lo que cada uno hemos vivido. Y ese es el origen del movimiento. O sea, el origen del movimiento es, hubo unos señores en Mallorca hace muchos años que pensaron que tenían que posibilitar que las personas que vivían de espaldas a Dios descubrieran quién era realmente Dios. ¿Eh? Ese, esa pasión, esa urgencia, esa necesidad de ir a los demás, de ir a evangelizar, de ir a compartir. Y miren, con la certeza de que eso es realmente posible.
esa convicción de que Dios es la respuesta plena y absoluta para la vida de todo hombre y toda mujer. En los años 40, en los años 90 y hoy, en Costa Rica y en Uganda. O sea, esa convicción, esa propuesta cristiana de que el encuentro con el Señor es lo más grande que podemos tener, esa preocupación por hacer que los demás vivan lo que nosotros tenemos. Mire, muchas veces pensamos, oiga, ¿qué es un buen dirigente de cursillo? Pues alguien que puede dar muy bien un rollo, o alguien que se maneja muy bien en el cursillo, o alguien que maneja muy bien la ultrella. Pues no, señores, no. Un dirigente de cursillo es una persona a la que le duele, a la que tiene el fuego de ir a los demás. Y porque quiere ir a los demás, se forma, se prepara, trabaja en el movimiento. Pero lo esencial es ese fuego que tenemos que tener en el corazón. Y yo me pregunto, en nuestras escuelas, en nuestro secretariado, ¿esto se nota? ¿Esto nos lleva a movernos, a salir, a preocuparnos? Porque muchas veces creo que no sé, estamos haciendo las cosas por rutina, porque lo hemos hecho siempre, porque estamos aquí, pero nos falta ese fuego, ese deseo, esa urgencia. Decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, si hay algo que verdaderamente nos debe preocupar, es que haya tantas personas que hoy en su vida no tienen a Dios y tienen vidas tristes, tienen vidas que no son de colores. Entonces, esa es la identidad carismática del movimiento, es decir, oye, es que somos afortunados porque podemos compartir la experiencia que hemos vivido y podemos acercarnos a muchas personas que no han tenido esa experiencia, ¿no? Somos un movimiento querigmático, un movimiento de primer anuncio, un movimiento que se preocupa de salir a los caminos a buscar a aquellos que están lejos de Dios y lejos de la Iglesia para posibilitarles la experiencia de encuentro. Segunda idea fundamental, experiencia de Dios, urgencia de ir a los demás. Un tercer rasgo esencial, la dimensión comunitaria, la dimensión fraterna, la dimensión eclesial. Todo en el movimiento de cursillo es comunión. Todo en el movimiento de cursillo es vida compartida, es caminar junto a otro. Desde la experiencia del cursillo, el caminar en el grupo, el caminar en la ultrella, el estar en una escuela, en un secretariado, todo tiene una dimensión comunitaria y eclesial. Y ese debe ser otro rasgo muy, muy, muy marcado de nuestra identidad. Somos gente que vivimos para los demás y con los demás. Y entendemos que nuestro caminar es caminar junto a otros, en amistad. Y eso también es un don del Espíritu Santo. Eso también es una consecuencia del carisma. El carisma nos hace afines, nos hace acercarnos, nos permite compartir, porque todos tenemos un mismo soplo del Espíritu Santo. La gente que estamos en el movimiento de cursillo pues tenemos un aire de familia. Y miren, y realmente le digo que esa ha sido mi experiencia de estos días atrás en África, que con gente que eran de una cultura totalmente lejana a la mía, totalmente lejana a la suya, en una vida pues muy diferente a la vida que nosotros tenemos, pues se percibía un aire de familia. Y ese aire de familia es la identidad comunitaria, fraterna, de amistad del movimiento de cursillo, sabiéndonos y sintiéndonos iglesia, ¿m? Unidos como iglesia, sabiendo que nos pertenecemos mutuamente y que pertenecemos al movimiento. Entonces es un regalo que también el Espíritu Santo nos dace y también es un regalo que nos marca nuestra identidad. Por tanto, el núcleo central de nuestra identidad, Dios, la experiencia de Dios, la urgencia de ir a los demás, la dimensión evangelizadora, misionera, querigmática, y tercero, la identidad comunitaria, la identidad abierta, la identidad de vida compartida. Eso sería el primer núcleo, el 3. Un segundo bloque, cuatro rasgos esenciales. Eh, Cuatro rasgos esenciales que están relacionados con estos primeros, pero que son también esenciales en nuestra identidad. El primero, la persona en el centro. Si hemos dicho que Dios está en el centro, lo cual es cierto,
la otra dimensión del centro del movimiento es la persona. Y entender que en el movimiento de cursillos decimos que la persona está en el centro es entender una antropología positiva del movimiento de cursillos. Una antropología en la cual creemos la posibilidad que tenemos todas las personas de vivir una vida en plenitud, de vivir una vida llena, de vivir una vida mm, diferente, particular de cada uno, pero igualmente digna y respetable para todos. Es entender esa... Esto es desde el principio del movimiento y por eso en nuestro cursillo decimos que el primer paso es el encuentro con uno mismo, es decir, el encuentro con la persona que somos y con la persona que estamos llamados a ser. Y eso implica pues reconocer la singularidad de cada persona. O sea, todas las personas somos igualmente valiosas, diferentes pero igualmente valiosas. Y cada uno tenemos nuestro propio camino, que es diferente de la de nuestro hermano. Pero es el camino que el Señor nos ha preparado para nosotros. Por tanto, respeto a la libertad, al recorrido, al ritmo de cada persona. Y una preferencia especial por aquellas personas más necesitadas, por los alejados. Se dice que la preferencia del movimiento de cursillos son los alejados, porque es los que hay que acompañar y hay que posibilitar que descubran lo que realmente están llamados a hacer. Entonces, entender que la persona está en el centro es entender que todas las personas tienen cabida en el movimiento, que cada uno lo tiene de una manera diferente, pero que todo en el movimiento, el método, las estructuras, están al servicio de las personas, no al revés. Una segunda idea. En el movimiento de cursillo, en esa finalidad de acercar a las personas a Dios, de hacer posible que experimenten la cercanía, el amor, la ternura de Dios, vamos desarrollando un proceso secuencial de acompañamiento, en el cual lo importante no es el cursillo, no son los 3 días del cursillo. Lo importante es el proceso. Un proceso en el cual hay una primera parte que es lo que llamamos precursillo, una parte central que es lo que llamamos cursillo y una parte final que es lo que llamamos postcursillo. Es decir, tenemos un método que se va desarrollando progresivamente y el método es entenderlo como un camino de acompañamiento a los demás, como un camino de amistad en el cual vamos junto a otros acercándonos al Señor en distintos momentos, en distintas intensidades, en distintas peculiaridades. Pero lo importante es el proyecto, lo importante es el camino, no una parte del camino. Esto creo que nos hace entender que realmente el movimiento de cursillo lo que tiene es un método, no un cursillo. Un método, no un cursillo. Un método en el cual hay una fase primera de preparación, de despertar el deseo de preparar, de posibilitar, y eso es ya acompañar a las personas. Hay una parte central que es un retiro, una terapia de choque, que es el cursillo, y luego hay una parte fundamental que es aterrizar esa experiencia vivida, aterrizar esa vivencia en la vida cotidiana, y eso es el postcursillo. Y no podemos decir que una parte sea más importante que otra. Desde luego, el cursillo no es lo más importante. Todas son importantes. Todas tienen que estar encadenadas. Todas tienen que estar vinculadas. Si me preguntan cuál es la más importante, pues yo diría, todas son importantes. Si me insisten un poquito, pues les diría, miren, la más importante es el postcursillo, porque es la que va a permitir que las personas lleguen a su vida cotidiana. Decía Eduardo Bonín, ¿saben? Uno de nuestros iniciadores, nuestros 3 iniciadores, que se hacen cursillos para que haya reuniones de grupo. Es decir, la finalidad no es el cursillo, la finalidad es que las personas puedan después vivir su vida cristiana en un espacio comunitario, que es la reunión de grupo, en sus ambientes. Es decir, la finalidad de todo esto, ¿cuál es? Pues que las personas puedan seguir viviendo en su vida ordinaria y eso es el postcursillo. Por eso tiene cierto sentido decir que lo definitivo, lo importante, lo esencial es terminar en el postcursillo, no en el cursillo. Y quizás algunas veces nos centramos en exceso en el cursillo y olvidamos que el cursillo es una pieza o es un paso de este proceso de acompañamiento. Por tanto, una primera idea, la centralidad de la persona. Una segunda idea,
un proceso de acompañamiento en distintas fases. Una tercera idea, en ese proceso de acompañamiento hay unos rasgos esenciales, que es lo que, en fin, una forma de llamarlo es con el acrónimo TAO. Tao parece que suena así como a chino, y realmente es una palabra chino, que es China, que significa camino. El Tao es el camino. Pues miren, el camino en el movimiento de cursillo es el testimonio, la amistad y la oración. Son los rasgos que se tienen que ir desarrollando a lo largo de todo ese proceso de acompañamiento. Testimonio, amistad y oración. Testimonio de vida, que es lo que nos va a hacer creíble a los demás. Así podremos ser capaces de hacernos amigos en la amistad. Recuerden, hacernos amigos y hacerlos amigos de Cristo. La amistad es esencial en el movimiento, pero no una amistad para. No es una amistad, no nos hacemos amigos para, nos hacemos amigos. Y siendo amigos, caminamos juntos hacia Cristo. Es el rasgo fundamental que descubrieron los iniciadores, la amistad como el elemento básico para caminar, para compartir y para experimentar juntos la cercanía del Señor. La amistad cristiana, la amistad en Cristo y para Cristo. Y eso es algo, hay un proverbio árabe que dice que para hacerte amigo de alguien tienes que haber comido con él un saco de sal. Sí, comer un saco de sal lleva mucho tiempo. Y la amistad también, muchas veces hablamos quizás con mucha ligereza de la amistad, y entendiéndola correctamente, la amistad es algo muy serio, que conlleva, pues eso, un aprender a hacer amigos y a vivir como amigos. Pero mm, con esa disposición esencial no solo a nuestros amigos, sino a aquellos de los que queremos hacernos amigos, ofrecer amistad, estar dispuestos a la amistad, estar abiertos a la amistad con otros, confiados en que desde la amistad, desde el testimonio de vida y desde la oración, que sería lo que nos falta, podemos acompañar a las personas al encuentro con el Señor. Entonces, la oración para ser y para llegar a los demás. Acuérdense, antes de hablar a los demás de Dios, vamos a hablarle a Dios de los demás. Es decir, la oración para nuestra vida y para la vida de los demás. Por tanto, ese sería el tercer elemento. El cuarto, los ambientes, el enfoque ambiental. El movimiento cursillo pone el centro en la persona, pero sin olvidar que las personas están en los ambientes y que hay que conocer los ambientes. Se dice que el movimiento de cursillos nace de un conocimiento, de una mirada a la realidad, de un discernimiento de la realidad, en el cual se ve que la realidad está constituida por ambientes. Entonces, esa dimensión ambiental, ese enfoque ambiental, que las personas vienen de los ambientes y vuelven a los ambientes. Por tanto, hay que conocer, discernir, entender a los ambientes, porque ahí es donde se va a desarrollar la vida cristiana. Y son los ambientes los que tenemos que transformar para que desde nuestra conversión personal vayamos transformando los ambientes. Y eso es ser iglesia en el mundo. Eso es ser testigos en el mundo, esos son constructores del reino de Dios. Entonces, esto sería el segundo bloque. La persona en el centro, el proceso de acompañamiento en tres fases, precursillo, cursillo y poscursillo, el testimonio, la amistad y la oración, y el conocimiento, el enfoque, el discernimiento de los ambientes. El último grupo de rasgos, el 4-3-3. Antes le he dicho del Barcelona, y me dicen por aquí todo se venía bien hasta que mencionó el Barcelona. Yo no soy del Barcelona, yo soy del Real Betis Balompié, de Sevilla, ¿eh? Un equipo más modesto, pero con mucho arte. Entonces, si me dicen de fútbol, hablamos del Betis. Eh, pero desde el Betis, en el 3-4-3 o como queramos, un elemento que además es muy bético, la alegría. Sea, un rasgo de nuestra identidad, un rasgo tercero, la alegría. Y miren, la alegría, porque todo lo que hemos hablado es fuente de alegría. La amistad, el encuentro con Cristo, la vida cristiana, el anuncio del Evangelio, todo ello es la fuente de la alegría en el movimiento de cursillo. No nos confundamos, la alegría no es cantar el de colores, que cantamos el de colores, estupendo, pero no es cantar el de colores. La alegría es ese rasgo de identidad que te hace disfrutar de la vida cristiana con los demás, con sus luces y sus sombras, pero esa alegría solamente fundada
¿eh? Solamente fundada, que nace del encuentro con Cristo, que incluye la aceptación de uno mismo y de los demás, y que nos permite salir al exterior pues con esa elegancia, con ese saber estar y con esa alegría. Por tanto, un rasgo, digamos, de tercer nivel, pero importante, la alegría. Otro rasgo, la normalidad, la cotidianeidad. O sea, la vida cristiana que propone el movimiento de cursillo es una vida normal, es una vida que se desarrolla en lo cotidiano, en el día a día, en lo que, en lo que nos corresponde. Y no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de ser realmente cristianos en todas las circunstancias de nuestra vida. O sea, es una propuesta normalizadora de lo que es la santidad y es entender que lo que tenemos que hacer es vivir el día a día, vivir el hoy en nuestro metro cuadrado. Entonces, la propuesta cristiana en el movimiento cursillo es una propuesta de gente normal, que no estamos llamados a hacer, a irnos por ahí, a hacer cosas extraordinarias, sino vivir nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros ambientes, lo que es la vida cotidiana. Y ahí descubrir el encuentro con uno mismo, el encuentro con Dios y el encuentro con los demás. Y esto creo que es importante en estos momentos y en este momento de la Iglesia. Oye, ser cristiano no es hacer o ir a tener momentos litúrgicos muy especiales o tener una... Que todo esto puede estar bien, pero que la base que está en el día a día, el ser cristiano en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo ordinario. Y un último rasgo, el dinamismo, el sentido peregrinante, el sentido de movimiento, el sentido de conversión. Si se acuerdan, el movimiento de cursillos nace de la preparación de una peregrinación a Santiago de Compostela, de los jóvenes de Acción Católica de Mallorca. Y en cierta forma eso ha marcado nuestro ser porque somos peregrinos. ¿Se acuerdan? Nuestro libro, La Guía del Peregrino, somos peregrinos. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos caminando, que no nos conformamos con donde nos quedamos, que tenemos una dimensión dinámica de lo que es la vida, de lo que es la iglesia, de lo que es la evangelización. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Ultrella. ¿Y ultrella qué significa? Más allá, más adelante, vamos a seguir caminando. Entonces, eso para nuestra vida personal es aquello que nos hemos dicho tantas veces de el proceso de conversión consciente, creciente y compartido. Es decir, vamos caminando y vamos caminando en nuestro movimiento. Por eso somos un movimiento, que tenemos que ir moviéndonos. Y por eso vamos caminando como iglesia. Entonces, fíjense, este sería el modelo 343, que ya les digo, creo que nos da una imagen pues aceptable y válida de lo que es nuestra identidad. Un núcleo central, Dios, el ir a los demás y el sentido comunitario. Y les vuelvo a repetir, que no demos esto por hecho, porque si esto falla, todo lo demás falla. Y algunas veces, yo no sé cuál es su realidad, pero por lo que yo conozco de muchos sitios del mundo, algunas veces nos quejamos de que nuestras escuelas, nuestros grupos, nuestro secretariado, nuestras ultrellas, pues están como cansadas, como adormecidas, como con poca gana, como muy asustadas por la dificultad, por el cansancio. Pues miren, eso es que nos falta experiencia de Dios. Y eso es que nos falta en nuestro corazón el fuego de querer compartir lo que tenemos con los demás. Y eso es que nos falta ese sabernos unidos y sabernos juntos y sabernos partícipes de un mismo movimiento de iglesia. Por lo tanto, no dejemos de entender como esencial lo que es esencial, lo que está en el centro. Después, esos otros aspectos de la forma de ir a los demás el respeto a la persona, el reconocimiento, el poner a cada persona individual en el centro de la actuación del movimiento y, por tanto, respetar lo que cada persona es, el tener un proceso en distintos pasos, entendiendo que lo importante es el proceso, no una parte del proceso, el Tao, testimonio, amistad y oración, y la dimensión a los ambientes. Y por último, estos tres rasgos finales, alegría, normalidad y cotidianidad y dinamismo peregrinante. Esto queda muy bien. Yo se lo explico, ustedes me dicen que sí, que todo esto. Y ahora yo les pregunto, ¿esto es realidad? ¿O esto son palabras y palabras que yo les planteo y palabras escritas en un libro? Esto es verdad. La identidad del movimiento, ¿dónde está? ¿Que está en un libro? ¿Que está en unos papeles?
Porque si la identidad del movimiento son solo palabras y papeles, mala cosa. Yo creo que ustedes saben, como yo sé, que la identidad del movimiento está en las personas del movimiento. Si los dirigentes del movimiento tienen esa identidad, el movimiento tiene esa identidad. Si los dirigentes, si los cursillistas no la tienen, el movimiento no la tiene. Miren, la principal responsabilidad de mantener la identidad en los miembros del movimiento la tienen las escuelas de dirigentes y los secretariados. Y lo dice así explícitamente, ideas fundamentales. A los secretariados les compete ser custodios de la identidad del movimiento, mantener la identidad del movimiento en la diócesis y en la nación, iluminar, coordinar, relacionar y dar unidad al movimiento, manteniendo la identidad del movimiento. Es decir, desde el secretariado en la escuela de dirigentes tenemos el principal reto de ser los mantenedores, los realizadores de la identidad del movimiento. Entonces, mm, eh, esto, esto es creerlo o no creerlo. Aquí en España se dice esto es como las lentejas, o las tomas o las dejas. Pues miren, la identidad es esto, o lo tomamos o lo dejamos. Y si lo tomamos es creer que nuestra identidad es una identidad vivida y encarnada sobre todo por los dirigentes del movimiento, por la gente que está en las escuelas. Porque un matiz. Ahora en nuestra reunión de África hablábamos que quizás desde nuestros orígenes hemos utilizado una palabra equivocada, porque parece que hablamos de la escuela de dirigentes y la escuela de dirigentes parece que es un espacio de formación para los dirigentes. No, hermanos, no. La escuela de dirigentes es el grupo de dirigentes. Lo importante es el grupo, no cuando nos reunamos. Es como cuando hablamos de la reunión de grupo. Lo importante es el grupo, no la reunión. Las escuelas de dirigentes son el grupo de dirigentes. Y en ese grupo de dirigentes hay una estructura de servicio que es el secretariado. A ese grupo de dirigentes que somos la escuela, con ese grupo coordinador que es el secretariado, nos compete vivir y transmitir la identidad. Porque es una identidad vivida y encarnada. Es una identidad adquirida y compartida. Miren, ¿cómo se adquiere la identidad del movimiento? Pues estudiando, conociendo, empapándose de lo que es la identidad del movimiento, leyendo ideas fundamentales, trabajando ideas fundamentales, o sea, formándote sobre lo que es el movimiento, participando de la vida del movimiento, participando de la actividad de la escuela, participando del grupo, participando de la ultrella, participando del precursillo, del cursillo, del poscursillo, de todo lo que haya en la vida del movimiento, implicándote en la vida del movimiento, empapándote y compartiendo esa vida con los demás, discerniendo, eh, en la amistad, rezando juntos, pidiéndolo juntos al Espíritu Santo. Es una identidad personal y comunitaria y la vamos viviendo y compartiendo con este grupo de personas con la que somos movimiento, que son los dirigentes, que son la escuela, que es el secretariado. Así, así podremos hacer realidad esto que les hablaba al principio de África y Costa Rica, la unidad y la diversidad, porque sabremos que hay algo que nos une, que es esos rasgos esenciales de nuestra identidad. Y esos van a ser los mismos en España, en África, en Austria y en Australia. O sea, los rasgos esenciales van a ser los mismos, pero luego vamos a tener diferentes formas de aplicarlo. Mm, mm. O sea, recuerden aquello de San Agustín, que creo que es un mensaje muy válido a la hora de entender la unidad del movimiento. En lo esencial, unidad. En lo esencial, unidad. En nuestros rasgos esenciales de identidad, ahí estamos unidos, todos. Porque fíjense que yo no le estoy hablando de que el nombre de una charla tiene que ser esta o la otra, o el horario del cursillo tiene que ser este o el otro, o la forma de organizar la escuela tiene que ser tal o cual, o la periodicidad. No, yo le estoy hablando de cosas mucho más básicas y mucho más importantes, que luego se podrán hacer realidad con distintos matices. Miren, es que ojalá tuviera tiempo para contarle tantísimas cosas como he podido vivir allí en África. Pero eh, hablando con los hermanos de Ghana, me decían, miren, es que un problema es que tenemos que en Ghana hay 17 dialectos y no sabemos en qué dialecto hacer el cursillo.
El cursillo en Ghana tendrá que ser distinto del cursillo de Costa Rica y del cursillo de España, porque tendrán que adaptarse a otras realidades y a otra cultura y a otra mentalidad. Y me decían, cuando hablaban de cómo se desarrollaba el cursillo, pues mira, aquí un problema que tenemos en el cursillo es el horario. Digo, ¿así el horario por qué? Dice, porque esta gente, una misa normal son 3 horas. Me contaba uno de los que estuvieron en un cursillo. Dice, mira, se tiraron 20 minutos cantando el Gloria en el cursillo, 20 minutos. O sea, yo estaba desesperado con el reloj. Y, oye, mire, son culturas, son formas, pues muy bien, diferencias en muchas cosas de nuestro movimiento, incluso en muchas cosas, en muchos aspectos de entender nuestro movimiento. Esa es la diversidad. La unidad no significa uniformidad, pero a ningún nivel, ni siquiera a nivel personal. La unidad es unidad en la diversidad, aceptando que somos diferentes y eso es un don del espíritu, que corresponde esa diferencia a que somos personas distintas, que tenemos historias distintas, que somos diferentes, oye, pero que a pesar de nuestras diferencias podemos unirnos. ¿Que esto no siempre resulta fácil? Por supuesto que no, porque esto lo estamos haciendo realidad personas. Y miren, yo soy veterinario, mi profesión es veterinario, y a mí los animales me han enseñado mucho de las personas. Y yo creo que todas las personas, pues un poquito, pues tenemos cosas de muchos animales, la tosudez del borrico, en fin, las limitaciones. A mí me gusta decir que todas las personas, pues mm, a mí me gusta ponernos 13. Somos complicados, somos conflictivos y somos contradictorios. Y ahí entramos todos. Y si somos complicados, somos conflictivos y somos contradictorios, pues miren ustedes, pues tenemos nuestros roces, nos enfadamos, discutimos, no entendemos las cosas de la misma manera, necesitamos tiempo. O sea, vamos construyendo la comunión, vamos caminando hacia la unidad a trompicones. Pero miren ustedes, yo llevo 35 años casado con mi mujer y mi mujer es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pues yo sigo discutiendo con mi mujer después de 35 años y sabiendo que es lo mejor de mi vida. Pues si yo discuto con mi mujer, no voy a discutir con ustedes, que los conozco menos y los quiero menos. Pues nos pasa lo mismo en todas nuestras realidades. O sea, que vamos a tener conflictos, que vamos a tener roces, que vamos a tener problemas. Bien, pero sabemos que a pesar de todo estamos unidos. Y sabemos que a pesar de todo hay alguien que nos une. Y compartimos una misma identidad, y compartimos un mismo proyecto, y compartimos una misma finalidad. Y miren, esto es lo que nos está diciendo el Papa Francisco, el Papa León. Esto es hablar de sinodalidad, esto es hablar de caminar juntos. Caminar juntos es aceptar que somos diferentes, que no estamos todos al mismo nivel, que, que tenemos distancia, pero que se puede caminar. El Papa proponía un modelo poliédrico de iglesia. Pues nosotros tenemos que aceptar un modelo poliédrico del movimiento cursillo. No todos somos iguales, no todos respondemos de la misma manera, no todos hacemos las cosas de la misma forma, pero eso no significa que realmente estamos en un único movimiento, con diferencias, pero llamados a estar unidos en lo esencial, en lo que es nuestra identidad y sabiendo que esto es un camino, el camino de la unidad en la diversidad, un camino en el que lo primero, pedirle a Dios que nos conceda el don de la unidad, porque lo primero, eso es un don, eso es una gracia del Espíritu. Entonces tenemos que desarrollar una espiritualidad de comunión, una espiritualidad sinodal en la que seamos capaces de vernos como amigos, no como competidores. Muchas veces vemos que quien hace las cosas de distinta manera que nosotros es como si fueran nuestro competidor o nuestro... Pues no, es otro hermano que hace las cosas de manera diferente. Bueno, pues ya está, pues vamos a tratar de ponernos en armonía y si hacemos algunas cosas diferentes, pues no pasa nada, porque en el fondo, ¿qué vamos a pretender? Vamos a pretender lo mismo, vamos a pretender vivir y compartir vida cristiana y eso es lo que importa. Entonces, necesitamos esa dimensión, esa espiritualidad, necesitamos desarrollar relaciones sinodales, tenemos que aprender a tender puentes, a crear vínculos, a derribar barreras, a atar lazos, desde el respeto y la escucha, desde el discernimiento, desde el darnos espacios de participación, desde el desarrollar dinámicas de discernimiento, el
saber dándonos tiempo para que vayamos superando inercia y dando paso. Y en todo esto, pues me parece que una actitud fundamental para ir construyendo nuestra identidad y desde esa identidad ir viviendo la unidad en la diversidad es algo tan sencillo como la conversión. La conversión pastoral, la conversión personal, la conversión comunitaria, la conversión estructural, para que seamos capaces de realmente cada día más ir poniendo a Dios en el centro de todo, ir siendo capaces de enfocar todo nuestro movimiento, todas las actividades del movimiento, todas nuestras conflictos, todas nuestras diferencias, enfocarlas desde Dios, tratar de mirar nuestro movimiento con la mirada de Dios. Y tratar de superar el exclusivismo, del salir de mi círculo, de los que piensan como yo, de mi grupo, de mi seguridad, de el saber que siempre las cosas se han hecho así, o al menos yo siempre. No, vamos a ser capaces de romper esas seguridades y ser un poquito más humildes en el camino. No estar tan seguros, no estar tan cerrados, sino dejar que sea el Señor el que nos vaya enseñando. Y confiar y creer que en los demás también sopla el Espíritu y confiar y creer que juntos es como vamos a ser capaces de caminar. A lo mejor más despacio, pero seguro llegando más lejos. Miren, yo creo que esto es posible. Yo creo que esto es posible. Yo creo que no solo que esto es posible, yo creo que esto es lo que el Espíritu sueña de nosotros hoy, en este momento de la Iglesia. Un momento complicado, un momento conflictivo, un momento confuso, de acuerdo, pero un momento en el que también tenemos muchas posibilidades de dar fruto. Porque hoy, más que nunca, hay muchas personas que están necesitando que alguien les acerque a Dios. Y eso somos nosotros. Esa es nuestra identidad. Para eso es para lo que el Señor a todos nosotros nos ha traído a este movimiento. Para, primero, hacernos vivir, ser nuestro amigo, darnos vida, enseñarnos un proyecto de vida cristiana, mm, buscarnos un sitio en la iglesia y desde ese sitio ir a los demás, ir a compartir lo que nosotros hemos recibido. Voy a terminar contándoles una historieta y subrayándoles una palabra final. La historieta es la historia del Titanic. ¿Se acuerdan? El barco aquel que se hundió. Miren, una historia sorprendente respecto al Titanic. En el Titanic había 2.100 pasajeros. Entre pasajeros y tripulantes, 2.100 personas. Cuando se hundió, tenía 20 botes salvavidas. 20 botes salvavidas. Había capacidad, en los botes salvavidas, había capacidad para 1.500 personas. No cabían todos, pero cabían 1.500 personas. ¿Sabe ustedes cuántas personas sobrevivieron en los botes salvavidas del Titanic? 720. Había capacidad para 1.500 personas. Sobrevivieron 720. Eso quiere decir que había, o sea, que los botes que estaban en el agua estaban vacíos, estaban a la mitad y no fueron capaces de recoger a las personas que estaban ahogándose en el mar. Esto es historia. Y ahora yo les digo, nosotros somos los afortunados que estamos en las barcas del Titanic. Y a nuestro alrededor hay mucha gente que se está hundiendo en el agua fría del Atlántico, en el agua fría de tantas miserias de hoy, en el agua fría de tantas tristezas, de tantas oscuridades, de tantos miedos, de tantas condiciones. Está en nuestras manos el caer en la cuenta de que estamos en un bote, que estamos con una tripulación, con un grupo de amigos que ha tenido el privilegio de estar en ese mismo bote y que podemos recoger a muchas personas, salvar a muchas personas del naufragio. Y si no lo hacemos, pues no lo va a hacer nadie. Ahí estamos. Y la palabra que nos tendría que mover para poner fin a esta historia es
la palabra que nos decía el Papa León cuando nos reuníamos los representantes de los movimientos el año pasado en Roma, celebrando el jubileo de los movimientos, y el Papa nos decía, en todos los movimientos de iglesia, en su movimiento de iglesia, preocúpense de que el amor sea el motor de toda la actividad. Nosotros los cristianos hemos sido los privilegiados que hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios. Y sabemos que el amor es lo único que puede hacer posible que Dios viva entre nosotros. Nosotros decimos amistad, fraternidad, amor. Dejarnos amar y amar. Creer en el amor, creer que nuestro movimiento es un espacio privilegiado para sentirnos amados, para aprender a amar y para amar a los demás. Y amar a los demás ofreciéndole lo más grande que tenemos, que es el amor de Dios. Y el hacer posible que las vidas de tantas personas como nuestras vidas sigan pintándose de colores. Así que, hermanos, que el Espíritu les acompañe en este precioso camino que tenemos por delante y, como les decía, a seguir pintando el mundo de colores. De colores. No se oye. Dale, ahora sí. No. Ahora sí. Es que son demasiadas cosas. La tecnología. Hombre, vean todo lo que tengo conectado. A ver, Eduardo, entonces. Dale. No, dale, dale. A ver si te oye. Vamos a abrir un espacio. Este micrófono es para la parte virtual. El resto me escuchará a puro pulmón. Vamos a abrir un espacio para, si alguno tiene alguna pregunta para Álvaro, tanto los que están acá como los que están virtuales. Finalizada esas preguntas, pues vamos a liberar a Álvaro, porque está ya, sé que está cansado y había hecho un gran esfuerzo y acaba de llegar de África. Todavía nos regala esta preciosa charla. Entonces, muy rápidamente, si alguno quiere preguntar, los que están virtual, que nos levanten la mano. Pareciera que no. Pareciera Pues que no. yo no es que quiera parecer descortés, pero si no me preguntan nada, casi se lo agradezco porque me permiten dejarles a ustedes con su asentamiento y con su trabajo y yo me voy a preparar el de mañana, que mañana tengo clase. Yo, además de estas historias del Señor, también de vez en cuando tengo que hacer alguna cosita en la universidad. Muchísimas gracias, Álvaro. Que Dios te bendiga. Te damos de todo corazón un agradecimiento profundo y vamos aquí a continuar trabajando. Muchísimas Estupendo. gracias y Pues buenos que Dios, días, Casi. buenos días, que Dios le bendiga de colores. Vale. A nosotros de cada escuela o individualmente. Bueno, vamos a dar por finalizada la parte para los que están virtual. Si gustan, vamos cerrando ya sesión. El resto de personas que estamos acá vamos a quedar haciendo un pequeño trabajo. No se vayan. Muchas gracias y buenas noches. Recording stopped.